volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Don Pedro, tiene usted la palabra, ¿eh? Vale, muchas gracias. Bueno, continuando un poco con lo que estamos hablando, básicamente, retomando el tema, era básicamente el problema que había en Cataluña y la situación en la que estábamos inmersos ahora y cómo se abordó el problema, la aplicación del artículo 155 y cómo se está abordando en la actualidad, ¿no? Entonces, centrándonos en ese aspecto, en esa cuestión, en el problema de Cataluña, para mí particularmente, tal como se está abordando la situación actualmente, yo creo que es un error. Me parece que se están haciendo demasiadas concesiones al nacionalismo, en este caso un nacionalismo extremo o que se ha radicalizado, que en este caso lo simboliza el PDeCAT y Esquerra Republicana, y que yo creo que se está deteriorando a nivel político y la consecuencia la tenemos ahí. Partidos como Vox o otros partidos que plantean una serie de soluciones, que son soluciones, podrán parecer drásticas o no drásticas, pero evidentemente yo veo que el problema no acaba de resolverse. Yo creo que el nacionalismo, y más el nacionalismo catalán, que es un nacionalismo que se ha radicalizado, motivado también por parte de un Estado central que no ha sabido afrontar el problema desde que empezó a surgir, que, bueno, casi todos los entendidos trasladan el conflicto catalán al momento en que tuvo lugar la aprobación del Estatut y el recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Aparte de las vejaciones de funciones que ha hecho el Partido Popular durante el gobierno del señor Rajoy, ignorando un problema que se iba acrecentando y que se ha ido acrecentando con los continuos recursos ante el Tribunal Constitucional de medidas que iban adoptando la Generalitat. Entonces, esto es una situación que se ha ido agravando, una situación que no acaba de encontrar solución y que actualmente un gobierno como el del señor Pedro Sánchez, que se sustenta precisamente en aquellos que iniciaron y no pudo alcanzar lo que era su objetivo, que era un golpe de Estado, romper la unidad de un país y romper contra los principios básicos de una Constitución, yo creo que ahora mismo la actuación que está haciendo el PSOE es lamentable. Yo creo que el señor Sánchez tenía que haber convocado tan pronto, llevó a cabo una moción de censura, que es para lo que se instrumentaliza una moción de censura, es para básicamente provocar el cese de la persona, o en este caso del presidente del gobierno, y automáticamente convocar elecciones y que sea el pueblo el que decida quién debe llevar las riendas del país. En este caso vemos que hay un señor que ha aprovechado ese instrumento para perpetuarse en el poder y no ha tenido ningún tipo de escrúpulos a la hora de llegar a lo que él siempre ha pretendido, que es ser presidente de España, valiéndose del apoyo de partidos golpistas y evidentemente de la extrema izquierda. Bueno, yo, Don Rafael, del 1 al 100 discrepo en un 90% de lo que él dice, ¿no? Pero lo que sí, lo digo, yo creo que el tema de Cataluña originariamente es creado por los burgueses catalanes, como siempre ha sido. Yo dije la última vez que estuve aquí que acababa de terminar un libro que se llamaba La Tierra Maldita. La Tierra Maldita en aquel libro es Barcelona, porque donde termina Barcelona empezaba la marca hispánica, que era la que estaba ocupada por los sarracenos, los musulmanes. Tanto así que los sarracenos incluso invadían Cataluña, invadían Barcelona, y Barcelona tardó mucho en configurarse precisamente porque estaba en la frontera. Recordemos que tanto Baleares como Nápoles, con un montón de sitios, eran propiedad de los aragoneses, porque incluso hasta el rey Pedro I de Navarra llegó a ser conde de Barcelona, lo que se lo cepillaron al poquito tiempo. Lo digo porque está pasando lo mismo que hace 400, 500 y 600 años. Esto es una cuestión de los burgueses, apoyados por Esquerra Republicana, por los independentistas, no en sí, porque no eran independentistas, eran republicanos. Y luego apoyándose en la CUP para revolver la calle. Quien manifiesta la calle, quien revienta la calle es la CUP, que son la extrema izquierda radical. Pero esto surgió desde que Artur Mas, no me acuerdo en qué mes fue, en aquel momento lo que decía era cuando tenía que haberse aplicado el 155, no esperar que aquello perdurara. A ver, ahora no tiene sentido poner 155. ¿Quién quitó el 155? Lo quitó Mariano Rajoy. ¿Lo hizo mal? No, porque era lo que se pedía. Se pedía que se constituyera formalmente el Parlamento y se constituyó. Hubieron unas elecciones y arrojó el resultado que dio, que fue lo que pasó en Cataluña. Estás diciendo que Pedro Sánchez se apoyó en partido golpista. Si no se aprueba el presupuesto ahora,
que no se va a aprobar, porque los catalanes no lo van a aprobar, ¿verdad? Eso quiere decir que Casado y Rivera también son apoyados por golpistas, ¿no? Porque se van a salir con la suya. Van a lograr que no se apure el presupuesto. Con lo cual, estamos en la misma. ¿Qué va a pasar en Andalucía? Que van a necesitar de un partido que nadie quiere. Que entonces vamos a decir que también ellos son rupturistas como Vox, porque Vox antes te decía que miente, decía que la ley de violencia de género había que quitarla porque había un montón de hombres que eran muertos, asesinados por las mujeres, lo que el Estado lo ocultaba. Y es una mentira flagrante. Decir que la mayoría de los asesinatos que se cometían por violencia de género era por extranjeros era el 2 o el 3%, el resto por españoles, que no es ningún mérito, todo lo contrario, pero que hay que ajustarse a la realidad. Y antes se están utilizando el discurso del miedo. Por eso el miedo a la bandera, colgar la bandera de España. Cuando proponemos eso, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Vamos a hacerlo antes decía, y lo comparto totalmente con él, ¿no? Y con Blas, que vamos a echar de menos el bipartidismo, en el sentido de que se pueden tener ideas distintas, alternancia del poder, que es fundamental, porque sí, para sanear. Pero también digo yo que si lo hacen bien la gente lo quiere. Antes lo dije, el que más por su gusto quiere al infierno que vaya a quejarse. Pero y habla de los nacionalismos. Blas dice que es nacionalista, Coalición Canaria también. ¿Por qué no gana el PP en Tenerife? Porque el espacio se lo tiene ocupado ATI, lo que es Coalición Canaria. Pasa lo que pasa en Cataluña. En Cataluña, bien lo dijo él, que cuando pusieron las mesas petitorias en Madrid para recoger firmas en contra del estatut, fue cuando empezaron a echarle gasolina al fuego en Cataluña. Y empezamos con el tema de los escraches. Es malo. No hay ninguna idea política que merezca una sola gota de sangre, ni siquiera un cachetón. Porque el hecho de que pensemos distinto no implica que yo no lo digo. En vez de usar la fuerza de la razón, utilizo la razón de la fuerza. Y eso no debe ser así. Y cuando me toca perder, me aguanto. Y cuando la gente no confía en mí, me fastidio. Pero el espectáculo que se está dando, hay que ver cómo hoy en el Parlamento, yo estoy jubilado y me permito el lujo de ver el debate, y hay que ver cómo Albert Rivera cuando salía le daba castaña a Pedro Sánchez, pero también a Pablo Casado. ¿Por qué? Porque los dos se están disputando el cortijo. Uno dice, y me parece bien, yo no lo estoy diciendo negativamente, estoy diciendo lo que hay. Y la prensa tiene mucha culpa, determinada prensa, y lo acaba de decir Pedro antes, de que ¿quién maneja la prensa? Sino el poder económico. Por eso el diario.es pregona mucho, ¿cómo se dice en inglés? Crowdfunding, eso, que la gente... Sí, para que la gente aporte... Bueno, pues ellos se mantienen, no depende de nadie, sino de ese tipo de cosas. Yo lo que digo es, pobrecitos los españoles, bien lo decía antes, se creen que somos tontos, es que somos tontos. Es que nos quedamos en casa cuando tenemos la oportunidad de utilizar. Antes hablaba que Franco estaba la época no está superada. Mientras haya muertos en las cunetas, no hay que revivir, hay que cicatrizar. Saquemos la historia, acabemos de una vez, y entonces sí podemos. Porque los de un bando fueron, homenajeados, fueron colocados, están todos puestos, los otros están olvidados, no se sabe dónde están los restos. ¿Cuánto dinero se ha puesto para la ley de memoria histórica? Cero. Vos dices acabar con la ley de memoria histórica. ¿Por qué remover el pasado? Pues si hay que removerlo, se remueve. ¿En qué país del mundo los dictadores están en un mausoleo? Hitler está en algún mausoleo. En Alemania, esa que pregonamos, está manifiestamente perseguido al que haga el saludo nazi y al que lleve esvásticas puestas ahí. Los propios alemanes se los cepillan. En cambio aquí no. Aquí seguimos, si vieron ustedes a Frank Rivera el otro día, entrando en un bar en Ávila, donde hay un montón de fotos de Franco, la bandera del aguilucho y el tío levantando la mano. Pero bueno, en otros sitios eso no debería estar permitido. Y con respecto al tema de los partidos, ¿por qué automáticamente se tienen que convocar elecciones? No tiene por qué convocarse elecciones automáticamente. Él dijo que y lo decía Albert Rivera hoy, dice, se dijo que se iba a hacer una moción de censura, que él no apoyó. Él decía que no estaba en contra de la corrupción del PP, pero en cambio no apoyó la moción de censura. Y decía que iba a convocar, ordenar un poco esto y luego ordenar un poco España y luego hacer elecciones. Bueno, ¿está ordenada? No. Bien. Porque estamos en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Porque estamos en contra del incremento de las becas. Porque estamos a favor del copago farmacéutico.
Yo no lo entiendo. Si todas esas medidas son sociales y si nos beneficiamos todos los españoles, el no aprobar el presupuesto significa ir en contra de eso. Y entonces yo creo que debemos rescatar, como bien ha dicho Fernando otras veces, el bienestar social que logramos entre todos. Fue hecho entre todos. Y se ha ido destruyendo poco a poco. Porque estamos en contra de rescatarlo. Porque estamos en contra de ir... mira, algo que tenía Andalucía. Más de todo lo malo que tiene, los estudiantes universitarios no pagan matrícula en Andalucía. Es gratuito. Y ahora seguirán beneficiándose. Y al PP le va a pasar lo mismo. Estaba en contra de la ley del divorcio y los primeros en sumarse fueron a ellos. Estaba en contra de la ley del aborto y después iba... O sea, coño, no seamos hipócritas, coño. Eso es hipocresía pura. Don Fernando. Reflexión, estoy hoy de reflexión, ¿no? Había un catedrático, Gumersindo Trujillo de La Laguna, que decía que el sistema democrático era discrepancia sobre bases de coincidencia común, ¿no? Esas discrepancias sobre bases de coincidencia común tenemos que ahora en estos momentos fortalecerlas con un nuevo pacto. Es decir, así como fue el pacto de la Moncloa, vamos a llevar otro pacto consensuado para ver lo que queremos hacer con España, ¿no? ¿Qué reforma queremos darle a la Constitución? Si es necesario reformarla o no, y qué contenido hay que introducir o hay algunos que quitar de la Constitución. Y esa es la clave de boda de todo este tema, es decir, fortalecer las bases de coincidencia. Como decía Rafael, una primera, el Estado Social y Democrático de Derecho, y el welfare state, el estado de bienestar social, eso es fundamental para mí. Es decir, mantener ante estados de contingencia, de necesidad, pues los apoyos necesarios que nos dé el Estado. Desempleo, muerte, jubilación, viudedad, servicios sociales. Eso queremos que realmente fortalecerlo. Bueno, venga, ahí hay una coincidencia, ¿no?, que tenemos. ¿Cómo lo conseguimos? Hay gestiones privadas, hay gestiones públicas. Vamos a hacer, ahí viene la discrepancia. Pero y el diverger es fundamental para conseguir evitar sectarismo, el odio, el fanatismo. Eso para mí es fundamental porque es lo que se está ahora volviendo. Es decir, por eso decía, la historia es pendular. Nos estamos situando en extremismos que no son buenos para la sociedad. Una sociedad, decía Popper, inflamada de pasiones, no es una sociedad abierta, no es una sociedad libre, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir a esas estructuras de fortalecimiento de los derechos. Y para eso hace falta, para mí, desde mi punto de vista, una reforma muy seria de las administraciones públicas. Entre ellas, contra acabar ya con el clientelismo y enchufismo de los partidos políticos que conllevan a corrupción, de unos elementos ahí que están enchufados, atados a un cargo y controlados por una serie de personas que lo tienen como serviles, es decir, oye, o tú aceptas las decisiones o te quedas sin sueldo, no apareces en la foto. Solo fue el primero que lo dijo, fue Alfonso Guerra. Quien no salga en la foto, el que se mueva no. Pero eso ha sido una consecuencia del bipartidismo. Exacto. Entonces, efectivamente, todo eso tiene que cambiar. Porque todo ese dinero que va para el clientelismo, el enchufismo y el amiguismo puede ir a servicios sociales y puede ir a otros elementos. Y después el mérito fundamental. No contra el enchufismo, sino la meritocracia. Es decir, oye, las personas, coño, que realmente se preparan, que estudian, que trabajan, esos son los que tienen que estar en las situaciones. Los funcionarios, meter menos temas. Y ahí hay unos ahorros importantes. Entonces, eso también es otra medida, ¿no? Cuando estamos viendo ahora lo que estabas hablando de determinadas fuerzas políticas que decían, oye, queremos una vivienda digna, sí, oye, pero hay unos que tienen una vivienda más digna, en fin, vemos la caratura y las circunstancias de las personas que una vez que acceden a los mecanismos de producción, a los medios de producción, se olvidan de los desposeídos de los medios de producción. O sea, que estamos ante una hipocresía global, ¿no? Cuando estamos hablando de los derechos humanos, y uno ve, coño, lo que pasa ahí con Khashoggi, con Arabia Saudí, que se cargan a un periodista, que hacen que se pasan por el forro todos los derechos humanos y todos los países sí guana, porque es un tema económico. Oiga, pero ¿qué ideología tiene usted? Entonces, vamos a ser serios porque todos los mecanismos de hipocresía de la real política, de la política correcta, es por donde han venido a destrozarnos. Oiga, usted está diciendo, entonces es un hipócrita, yo veo que usted es un hipócrita. Porque me está diciendo medias verdades y mentiras, ¿no? Y estamos con las falsas noticias, que es la posverdad, que eso está pegando una distorsión al sistema. Y después lo que decías, Pedro, es verdad, porque así como lo hizo Alemania, la unión del Partido Socialista con los conservadores, eso fue un elemento clave
clave en Alemania evitaron ahí, en fin, la introducción de disfuncionalidades políticas. Aquí era imposible. Y se han arrepentido, yo creo que porque todo este tema ahora de Cataluña que viene, porque ahí sí que tenemos que entrar, porque ¿qué es lo que han permitido? Una desobediencia civil, una ópera bufa de golpe de Estado. O sea, porque el golpe de Estado es porque no se aplicó el 155 en el momento procesal oportuno. Y eso es que nadie lo ha dicho. Oye, esa es la crítica. Y Europa te dice, oiga, pero si usted deja hacer un referéndum y después se lo prohíbe porque lo dejas hacer, porque Europa no entiende que tú no aplicaras como hizo Inglaterra con Irlanda del Norte. Oye, le metió los tanques ahí directo, le suspendió 3 o 4 veces. Y sin ningún complejo. Y sin ningún complejo. Pero ahora se ha agotado el proceso degenerativo tal que yo no sé cómo se puede solucionar esta situación, porque se ha agotado el proceso degenerativo. Y aquí no hay otra cosa que aplicar un 155, porque esta gente ya va a la autodeterminación, ya va a la desobediencia. Ya, oye, a mí el Estado no me cumple. Por eso te digo que es curioso, porque los españoles vamos a dar al resto del mundo como una opción política lo que ha hecho Cataluña, que es golpe de Estado con ópera bufa. Es decir, viste toda la gente votando ahí en las iglesias, contando, o sea, y dice, ¿esto cómo es? Misa, Y diciendo misa ahí encima, o sea, una tomadura de pelo, que ahora viene el problema porque ahora ha judicializado el tema y ha visto lo que está pasando. Y muy instrumentalizado. Donde además, dije, sí. Diego, ya pasa ahora de rebelión a sedición, y entonces tienes ahí un cacao. Eso gracias a la intervención de Pedro Sánchez y el cambio de argumento a la abogacía del Estado y el cese que hicieron del responsable. Vamos, un tema disparatado, la situación. En definitiva, que lo que quiero decir es que hay que haber un gran consenso para ver lo que se quiere, porque gracias a Dios la Constitución nuestra, los 2/3, eso es una cerrada, es decir, oye, para modificar tiene que haber ese amplio consenso de conseguirlo, porque si no vamos a ir mal. Blas Ramón. Desde luego, fuera del agua se nada muy bien. Muy bien. Varias veces, yo creo que prácticamente en todas las intervenciones que tenemos salimos al final con el tema de la cultura política, el que no te vendan la moto, como decía antes, ¿no? Se aprovechan ciertos partidos de carencias en un cuerpo cuando hay una debilidad entra un virus, siempre entra un virus, y o te entra por las piernas o te entra por otro lado, pero te entra seguro. En los países ha pasado exactamente igual, en Libia, en Siria, todos estos sitios, cuando hemos quitado al que dominaba, aunque sea un dictador, el dictador mataba menos gente que lo que está matando ahora, que quiere la democracia. Tanto en Siria como en Libia. Y al final nosotros, los europeos nos estamos comiendo ese marrón y estamos creando las diferencias enormes que hay en nuestro entorno europeo. Pero desde luego desde fuera se nada muy bien. A mí me gustaría que nosotros que decimos, hay que acabar con el enchufismo. Tú lo dices un montón y yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay que gobernar. Porque todos estos partidos que vienen ahora diciéndote que hay que quitar a todos esos que metieron, cuando entren ellos, El triple. van a mantener lo que estaban antes y además van a meter ellos. El doble o el triple, efectivamente. Es la cultura política. Como tú decías, no pongas en tu programa cosas que tú sabes que no vas a cumplir. Pero no es porque tú sepas que no lo cumples, es que es imposible que se cumpla con la normativa que existe. Pero ni aun con la normativa hay muchas cosas que no se pueden cumplir. Y me acuerdo de un caso del señor Reyes aquí en Telde, cuando prometía un sueldo para todos los jóvenes que no trabajaban, por ejemplo. ¿De dónde sacas eso? Un municipio como este, en la ruina económica como estaba en aquel momento, que vengas a prometer cosas de esas, y para colmo, se le votaba. Y en España eso pasa también. O sea, cuando votamos Vox o cuando votamos Podemos, no miramos el conjunto de las cosas que han propuesto. Miramos 4 cosas que nos gustan. Por ejemplo, en Vox ahora, el tema de la migración, el que se nos respete nuestras costumbres, cosas por donde a ti te duele. Y como te duele y entiendes que el otro partido, Partido Socialista y Partido Popular, han hecho dejación en esos temas, pues tú tiras por ahí, pero no sabes el mal que estás creando. No entiendes, no terminas de comprender a qué situación nos va a llevar este tipo de cosas. Todos pensamos que efectivamente hoy teníamos que actuar con el 155. Eso es muy fácil de decir, yo soy uno de ellos. Hay que estar en el sitio. Yo no estoy seguro si hoy, aplicando el 155 arreglamos o rompemos muchísimo más. Bueno,
Yo creo que se nos pasó el arroz. Hubo un momento en que se pudo hacer y no se hizo. Pero todo arranca en el tema de la Constitución. Se dio demasiado margen a las autonomías. Y eso hoy es muy difícil de echar atrás. Es toda una generación de personas en Cataluña. Tienen que pasar muchísimos años para que tú rompas con eso. Muchísimos años. Pero lo que nos falta a todos, o a la inmensa mayoría, es la cultura política. No es que yo vote a mi hijo porque se presenta. Vamos a votar el tío que te puede sacar del problema. Ya empezamos a nivel de concejal, no vayamos tan allá. Pero no llegamos ahí. No, y buscas el voto para tu hijo, porque como se presenta. Y además le dijeron que si no salía le daban un puesto de trabajo, pues tiramos para adelante por ahí. Si desde ahí empezamos a fallar, si desde ahí empezamos, desde que empezamos a decir, no, los que están gobernando, sí, pero tú fuiste a votar. Claro. Porque yo sé de gente que no ha votado nunca, ¿eh? Yo conozco gente mayor, muy mayor, que en su vida se ha acercado a una... Y presume. Y efectivamente, sí. Y se quejan. Y se quejan. Sí. Es muy fácil nadar fuera del agua. Pero por convicción, ¿eh? Sí. Es de un amigo que es por convicción, no voto. Pero nunca desde el 78. Bueno, vamos para allá. Mira, habíamos dicho que estabas un 90% en desacuerdo. En cuanto a Franco y todo eso. No, yo es que, vuelvo a insistir, el tema de Franco es un tema que es recurrente y es triste que sea continuamente recurrente porque no creo que vaya a solucionar ningún problema. Yo creo que el problema está focalizado en algo que no es Franco, ni dónde vamos a enterrar a Franco, si Franco hay que enterrarlo en el Almudena o si hay que llevarlo a un panteón familiar. Yo creo que el problema que tiene España es un problema muy profundo y utilizar a Franco como un elemento distorsionador y como un elemento que lo único que hace es generar diferencias y generar una situación de polarización, yo creo que estamos haciéndole un flaco favor al país. Y fíjate lo que he dicho, país. Y yo cuando hablo país, hablo del conjunto de fuerzas políticas, ¿no? Es decir, creo que las fuerzas políticas tienen que tener la responsabilidad y el sentido de Estado suficiente como para poder afrontar los problemas y dejar a un lado lo que es insustancial, es decir, lo que no va a solucionar ni el problema tuyo, ni el mío, ni del resto de los españoles, ¿no? Entonces, a partir de aquí, que hayan surgido fuerzas, oye, que son extremistas, evidentemente es una mala noticia. Es decir, cuando surge el extremismo, significa que no va a haber síntomas de acuerdo, sino todo lo contrario, va a haber síntomas de divergencia, de falta de acuerdo, de falta de consenso. Y yo creo que precisamente la Constitución, que fue lo que nos llevó a desarrollar una España nueva, una España moderna, una España que hoy por hoy es la envidia, y de hecho la Constitución ha sido la base y el modelo para otros países que han preferido utilizar evidentemente el modelo español para poder ellos instalar en sus propios países una Constitución. Es decir, ahora estar intentando coger y hablar de una imperiosa necesidad de modificar la Constitución en un momento en que precisamente están empezando a surgir fuerzas que son extremistas, que no buscan el acuerdo, sino lo que buscan es la confrontación. Yo creo que es un diálogo que no vaya a ningún lado, por lo menos en la situación actual. En relación al tema de Cataluña, y volviendo a lo que tú me habías comentado en relación al artículo 155, yo sigo pensando que el Partido Socialista y Pedro Sánchez han hecho un flaco favor a la situación de Cataluña, indistintamente de que estoy perfectamente de acuerdo en que Rajoy fue una persona que vio el problema y no supo afrontarlo. El artículo 155 no llegó a aplicarse en su profundidad o en la profundidad que era necesaria, porque fue el Partido Socialista quien quiso que las competencias que fueran intervenidas por el Estado fueran las mínimas, y quien estableció el periodo temporal en que el artículo 155 se tenía que aplicar, que por eso el señor Rajoy lo aplicó con un periodo de caducidad que fue hasta diciembre, que fue cuando evidentemente convocó elecciones y hasta la formación del gobierno no levantó el artículo 155, pero estaba previsto dentro de una situación en la que se iba a formar un partido político y se iba a formar un gobierno y estaba previsto levantarse lo antes posible. Y realmente esa intención de aplicar el artículo 155 lo antes posible y en un periodo temporal lo más corto posible fue forzado por el Partido de Ciudadanos, porque en ese momento las encuestas le daban a ellos una situación de mayoría y de formación de gobierno por parte del Partido Naranja, ¿no? ¿En Cataluña? En Cataluña. Al final las encuestas, a pesar de que decían una cosa, los resultados fueron otros. Es decir, el independentismo apenas sufrió variación, siguió teniendo la mayoría absoluta y evidentemente el Partido Ciudadanos, a pesar de haber ganado las elecciones, se tuvo que conformar con irse a la oposición, ni siquiera presentar una candidatura de gobierno, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero trasladarte?
El fracaso del artículo 155 es el fracaso de la falta de consenso de los principales partidos de gobierno, ¿no? Y yo creo que eso es la gran incertidumbre y la gran preocupación que deberíamos tener todos los españoles, ¿no? La situación en la que está habiendo una polarización y la falta de consenso y de acuerdo ante decisiones que, si los partidos políticos tuvieran sentido de Estado, deberían dejar a un lado sus intereses políticos y centrarse en lo que verdaderamente son problemas que hay que resolver y que nos afectan al conjunto de los españoles, seamos de izquierda o de derecha. No, yo, con respecto al 155, yo estoy con lo que dice Blas. Aplicarlo ahora, no sé si eso es echarle gasolina al fuego, apagarlo de esa manera, porque eso está larvado, eso está dentro, y aunque lo tapes, los aprisiones, los encierres, los coloques en un gueto, lo que es alimentarlo más, van a seguir. Tú antes lo decías, lo del tema de Cataluña siempre ha sido así, y había que contemplar las singularidades, porque España es un invento del otro día. España es un invento después de los Reyes Católicos. ¿Cuántos se juntaron Fernando con Isabel? Fue el resultado de un matrimonio y fue un reparto. ¿Qué pasa con Gibraltar? Todo el mundo rasgándose la vestidura. Si fue un acto de los reyes por la guerra de sucesión, yo te presto, tú me das, y lo dieron. Si fue un regalo de España y ahora lo queremos. O sea, otra cosa, el tema de Gibraltar. O sea, que están sacándose. O sea, hay algo que dijo el de Podemos, Pablo Iglesias, que no le falta razón. Hay una población en la línea que viven de ir a trabajar, al campo de Gibraltar, o sea, Gibraltar. Sí. O sea, el estar contra eso significa condenar a un montón de gente, son 65.000 personas, creo que viven en aquella. Lo digo por lo del narcotráfico, que la gente que vive ahí dice, somos 65.000 personas, 3.000 se dedican al narcotráfico y 62.000 ¿qué hacemos? Que no queremos narcotráfico, queremos vivir en paz y también queremos que se nos contemple y nos tratan a todos por igual. Igual pasa lo que está. Yo lo que quiero decir es que hace 10 años el sentimiento independentista en Cataluña era un 3%, un 2%. Hoy se ha multiplicado por 10. O sea, no llega al 50%. A mí lo que me preocupa de Cataluña es que menos de una mitad quieren imponer a más de la mitad de la otra parte. Y por el tema del sistema electoral tienen más representación, que es lo que pasa en Canarias, con el tema de La Gomera y con el tema, mientras no se reforme la ley electoral, va a estar mal repartido. Y yo lo que quiero decir en Cataluña es, estoy con lo que dice Blas, hay que estar y lidiar con el tema. Yo, para mí, mi propuesta es diálogo. 2 raciones y media de diálogo diarias. Y si fracasa, doblar la receta, o sea, duplicarlo. Hablando se entiende la gente. Es la única manera. Pero que se pongan de acuerdo los catalanes, entre ellos que se pongan de acuerdo. Y yo tengo que nombrar a un político catalán que está minusvalorado, es un hombre que es Miguel Iceta, el del Partido Socialista. Es el hombre que hasta última hora abogó, tirando del PP, tirando de todo el mundo, para que convocara elecciones el que está en Waterloo, para que esto no llegara. Sigue estando, sigue dando la cara, se presenta en la diada, aguanta Botiflé se llama, lo de traidor, y está, eso decía Tierno Galván cuando iba al entierro de un asesinato de ETA. Él decía, cuando le guiaban, que él decía que estaba en el sueldo el aguantar el hastío y la rabia de la gente. Y por eso que antes nombraste a Gumersindo Trujillo, que no le falta razón. Si partimos de esa base, está todo solucionado. Llegará un momento de cabreo, un momento de tal, pero es que no hay otra forma de hacerlo. Y ya cuando empezamos a despotricar, si yo despotrico de Casado o de Albert Rivera o del otro, estoy señalando a los demás, estoy mirando el grano en el otro y no estoy viendo la viga que tengo en el mío. O sea que tenemos que ser más consecuentes con lo que proponemos. Yo, para mí, ¿por qué Pujol no está en la cárcel? Me pregunto, ¿sabes? ¿Será que sabe mucho? ¿Será que puede abrir la caja de Pandora y caer un montón de gente dentro? Con lo que estamos viendo que ha pasado con la policía, que hemos viendo que fondos reservados, cuando se acusó a Felipe González por lo del gas, por lo de la cal, cuando el tema del gas, hay que recordar que Felipe González heredó policía franquista, ejército franquista, judicatura franquista, y tuvo que aplicó la reconversión industrial en el País Vasco, o sea, le tocó bailar, renunció al marxismo, o sea, tuvo que adaptarse a las consecuencias, tuvo que adaptarse a la situación. Lo que quiero decir es que falta altura política hoy. Y yo, con respecto a Pedro Sánchez, con todos los defectos que le podamos poner, si algo tiene, valentía. Si algo tiene, es valentía.
Es un insensato. No, insensatos son nosotros, No, que aprueban los títulos sin ir a la universidad. Lo que quiero decir es que empecemos a mirar, yo no lo digo con otro sentido, nada más que en mirar, no. Quiero decir yo que si nos ponemos a mirar, tenemos dónde encontrar, claro, sí, buscamos sí, dónde encontrar en todo. Olvidémonos de eso. Y como dice él, y estoy de acuerdo contigo, tengamos sentido de país, luchemos por el país, pongámonos de acuerdo, pero quitemos los argumentos a aquellos que dicen que discrepan de nosotros, quitemos las razones. Estamos en la recta final, nos queda 10 minutos, 2 minutos para cada uno. Comienza Fernando, valoración de este año. Un año, ¿no?, que sigue convulso, ¿no?, es decir, incierto en líneas generales, ¿no? La economía parece que no arranca, que hay un estancamiento, sigue habiendo gente con vulnerabilidad social muy fuerte, no se llega a fin de mes de una manera adecuada, los políticos están alejados de esa realidad, y lo estamos observando. En fin, me baso en lo que hemos hablado aquí, y tienen que hacer una catarsis los partidos políticos de someterse a una realidad, que no están ahí para ganar un sueldo y que la gente vea que están viviendo muy bien, alejado de una realidad social que está ahí, y con preocupación porque va a marcar las pautas de 2019. Una de ellas es la repercusión que pueda tener el Brexit, si realmente se lleva a cabo, repercusión en España, pero también repercusión en Canarias, sobre todo por los mecanismos de subvenciones que tenemos de ayuda al transporte y todo esto, porque esto va a ser un tema realmente muy peligroso, y que en definitiva lo que nosotros tenemos que conseguir es que se consigan acuerdos de consenso en líneas generales para vivir bien, para ser felices. Don Blas. Este ha sido un año, como dices tú, convulso, complicado. Por primera vez prospera un voto de censura en la democracia joven española, y yo no sé si ha sido bueno. Yo creo que a Sánchez esto posiblemente le vaya a salir el tiro por la culata. Se ha encontrado muchísimos problemas, gravísimos problemas, y va a tener que lidiar con ellos. Pero esto no va a ser nada para los años que nos vienen. Perdón un segundo. Sí. Y ya que estamos, yo estoy seguro que ya no nos vamos a ver más hasta el próximo año. Usted no quiere. Felicitar a todos por que tengan una feliz Navidad y un próspero año. Muchísimas gracias. Igualmente. A ver, yo lamentablemente la situación que veo en cuanto a lo que va a ser la coyuntura económica a nivel actual y a nivel futuro, por mi trabajo y por los informes que recibo a nivel nacional e internacional, la verdad que no, los datos no son halagüeños. Se habla ya de una inminente crisis. Lamentablemente la zona euro y los países que integran la Unión Europea no presentan datos macros que indiquen un periodo de recuperación. Más bien estamos próximos a una situación de recesión, a pesar de que el Banco Central Europeo, que precisamente ahora en diciembre finaliza lo que es el programa de QE, que es de compra de deuda pública, pero seguramente mantendrá varios años los tipos de interés como a cero, porque evidentemente no hay síntomas de que haya una recuperación económica. Me da la impresión de que esto se va a extender bastantes años, y evidentemente esto va a tener unas consecuencias a nivel político importantes, ¿no? Va a seguir habiendo una situación de descontento. Me da la impresión de que lo que ha ocurrido en Europa se va a traducir aquí en España, con un incremento de los partidos más reaccionarios, y evidentemente yo veo que en la política aquí en España lo que adolece es de una política de altas miras y sobre todo de un gran líder, ¿no? Eso es lo que más se echa en falta. Yo no soy socialista, pero considero que Felipe González fue un gran líder y un gran estadista, y considero también que a lo largo de la historia de España y de otros grandes países han habido grandes líderes que han sabido aglutinar al conjunto de la población, al conjunto de las fuerzas políticas, y han sabido sacar a los países adelante en momentos muy duros. Me gustaría recordar a Roosevelt o a Churchill, otros grandes presidentes que en una situación catastrófica supieron coger y salir de la dificultad.
No, yo simplemente aprovechar, porque siempre habrá el que lo hace, puedes pedir a la audiencia que tengan una feliz fiesta, una buena entrada de año, y encomendarle a los Reyes Magos que le traigan sentido común a todos los políticos, que se acuerden de los que estamos debajo, que cuando están arriba se ve que están por ciencia infusa y están porque gente como nosotros vamos ahí, los que vamos y echamos el voto, e invitar para el año que viene, que haya elecciones, que vayan todos los más posibles a votar, para que luego tengan argumentos para poder. Y nada, buena fiesta y buen año. Igualmente por mi parte. Pero lo mismo, ¿no? Desearles a todos una feliz fiesta y un año próximo que sea próspero, ¿no? Y como decían los políticos antiguos, Stuart Mill, los utilitaristas, conseguir la felicidad, los políticos tienen que hacernos felices, ¿no? Don Rafael Díaz, don Fernando Toribio, don Blas Ramón Ortega, don Pedro Pérez, gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate a lo largo de este año 2018. En el 2019 volveremos nuevamente a estar con esta mesa de debate compartiendo la actualidad de lo que surge a nivel nacional, a nivel regional, a nivel insular y a nivel también municipal, que hoy no hemos hablado del ayuntamiento, pero bueno, gracias por estar con nosotros y compartir esto, y a todos ustedes igual. Muchas gracias por estar siendo cómplice una noche más de este programa de Más que Política, el debate político. El próximo miércoles, a partir de las 9 de la noche, en riguroso directo, estaremos con ustedes compartiendo este tiempo de televisión, este tiempo de Canal 4 TV.